Hay temas que duelen, tanto que muchos prefieren no hablar de ellos. Pero nosotros creemos que el silencio también necesita compañía. Aquí conversamos sobre la salud mental, el duelo, las emociones difíciles. Y todo eso que muchas veces se esconde bajo la alfombra. Nosotros somos Pablo y Shanik. Y esto es Shanik y Pablo Conversan, un espacio para hablar de lo que casi nadie habla. Bienvenidos a Shanik y Pablo Conversan, un espacio de psicología y salud mental donde hablamos de esos temas que a veces son tabú, de los que no siempre se habla pero que están más presentes de lo que imaginamos. Aquí no solo conversamos sobre la mente y las emociones, también buscamos humanizar a los psicólogos, mostrando que detrás de la profesión también hay personas con historias, dudas y aprendizajes. Nosotros somos Shanik y Pablo y en cada episodio abrimos un diálogo cercano para aprender, reflexionar, sentirnos un poco más acompañados. Gracias por estar aquí. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Bien, feliz de estar una vez más aquí para hablar de estos temas y empezarles a dar visibilidad. Hoy tenemos un tema muy emocionante. Y además súper importante porque es algo con lo cual yo creo que todos nos vamos a identificar un poco en diferentes momentos de nuestra vida. Fijo, nos ha pasado, a veces no nos hemos dado cuenta, seguramente otras sí, pero esto a todos nos ha llegado a ocurrir, entonces creo que va a ser algo que nos va a facilitar un poquito la vida, entenderlo para irlo sanando. Sí, muy interesante, la verdad. Entonces, gracias por haber estudiado un poco del tema, aparte de lo que ya sabías, obviamente, y para que la gente a ver si les funciona. Yo creo que sí. Entonces, empecemos, ¿te parece? De una. ¿Por qué hablamos de miedo al éxito? A ver, esto es algo que ha entrado tanto en la cultura popular y en los dichos y manejo como cotidiano que a veces hasta se le puede bajar la importancia. Y primero que todo por eso es valioso hablar de ello. Nosotros mismos hacíamos un chiste en el programa pasado, pues para presentar y enganchar un poquito y era como cuestionarnos, ¿no? ¿Miedo al éxito? No, nada que ver, no. Pero a ver, humanamente puede existir un miedo al éxito, puede existir un miedo a el cumplimiento de las metas, al logro de lo que nos queremos alcanzar y lo que estamos buscando a través de nuestros esfuerzos constantes. Este es un tema, por supuesto, del que casi nadie habla. Se ha tergiversado un poco en las conversaciones, en la manera en la que lo entendemos, pero que es muy raro. Es muy raro que vaya como ocurriéndole al ser humano eso, pues porque uno diría, a ver, pero si todo el tiempo estoy en función de lograr las cosas, de batallar por ellas, de movilizarme, pues suena casi que como una contradicción hablar de cómo le va a tener miedo a lograr alcanzar eso que estoy buscando. Eso es raro, eso es una cosa como que suena muy rara, pero vamos a comprender por qué eso ocurre, porque tiene un sentido. Y es que cuando, cuando alguien como que logra alcanzar esas cosas, eso que se ha trazado, esa gran meta, o comprar mi casa propia, lograr ascender en el trabajo, avanzar en mi relación de pareja, antes, entre el momento en que ya podría estar a punto de lograr eso y el alcanzar eso, ahí surge para muchas personas, y no digo que en todo, pero para muchas personas, ese miedo. Y entonces empieza a existir pues como una serie de fenómenos al interior donde la autopercepción, el autojuicio, la autocrítica se pueden convertir en algo muy complejo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que creo que nos van a ayudar un poco más a aterrizarlos, pero sobre todas las cosas es que cuando muchas personas logran alcanzar sus metas, pues de repente empiezan a pensar en cuestiones de voy a tener más exposición, voy a tener más necesidad de demostrar que sí soy capaz y entonces se lanzan más bien como hacia atrás.
se lanzan más bien como hacia atrás, donde muchos podrían estar considerando es que a esta persona le falta es disciplina porque lograría alcanzar rápidamente sus metas si fuera disciplinado, o se dicen cosas como es floja, no se esfuerza, no quiere salir de su zona de confort, y vamos viendo que en realidad hay unos fenómenos psicológicos muy potentes que están afectando que esa persona siga avanzando en su camino. Sí, no, y aparte no es que sean faltas de ganas, ¿no? Porque bien decías, ¿no? Uno está luchando por lograr ese éxito de alguna manera. Solo que de repente entran estas cositas que... a ver, ¿qué te parece si nos cuentas desde un punto de vista más psicológico qué es realmente el miedo al éxito? Claro que sí. A ver, es un mecanismo psicológico profundo, muy silencioso y muy común. ¿Esto qué significa de entrada? Significa que es un proceso mental muy complejo. Nosotros los seres humanos tenemos procesos mentales realmente muy abstractos, muy complejos. Y un ejemplo de ello, aquí me va a salir un tris del tema, pero me parece importante que aterricemos la necesidad de darnos cuenta de que nosotros somos un abanico de muchas cuestiones que están pasando a nuestro alrededor. Tú puedes estar de repente muy feliz el día de hoy porque tu perrito salió de cirugía y le fue bien, ¿correcto? Ujú, sí. Digamos que tú estás sintiendo eso, felicidad por ello. Sin embargo, puedes al mismo tiempo recibir una llamada de tu mejor amiga que te dice que se cancela su boda y está súper triste porque le pasó una cosa terrible. Y puedes experimentar empáticamente la tristeza por tu amiga, como también Mm, sentir alegría por ti y saber que tu perro, que venía enfermito de algo, ya está sano. Eso nos lo podemos imaginar con miles de cosas en nuestras vidas, con cosas que pueden parecer muy triviales hasta cosas súper importantes. Ah, mi equipo de fútbol ganó, me siento bien, estoy feliz. Claro, esta semana terminé con mi pareja. Uy, pero logro sentir las dos cosas, logro sentir un tris de euforia por esto, logro al mismo tiempo, ¿listo? Entonces, esto es importante que lo tengamos presente para comprender que en nosotros existen procesos psicológicos complejos que son muy profundos, muy arraigados a nuestra capacidad de percibir. Ahora, es silencioso, ya volviendo al miedo al éxito, es silencioso porque no es algo que se manifieste como un terror profundo de repente por lograr alcanzar esa meta. No, a veces simplemente está ahí ese temor que nos hace más hacer cosas que propiamente sentir cosas. Y decíamos que es también pues muy común porque todos los seres humanos en algunos factores de nuestra vida lo hemos sentido. Queremos avanzar, sí, pero también sentimos como ese miedo de lo que ese avance puede llegar a implicar. No es tanto el miedo a lograr las cosas, no es tanto el miedo a casarme o a ese nuevo puesto o a iniciar ese proyecto o a mandar esas hojas de vida. Es más ese miedo a qué va a pasar cuando se logre, a cómo va a cambiar mi vida, a lo que voy a perder en este momento. Es lo que los demás van a esperar de mí. Es un poco en quién tiene que convertirse uno para sostener ese éxito. Y reitero, todas estas ecuaciones no están ocurriendo de una manera completamente consciente o coherente. Están ocurriendo muy por allá como en el backing del cerebro y nos hacen empezar a autosabotear la misión, como para que nos podamos entender un poquito desde lo psicológico cómo funciona. Reitero, esto es una cosa muy compleja y podríamos quedarnos hablando horas de ello, pero para que nos hagamos esa idea básica, es un poco como lo que pasa en nuestra cabeza. Es muy interesante todo eso que dices porque es impactante cómo nuestro cerebro logra tanto a la vez y aún así funcionar, ¿no? Sí, no, 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 o sea, Em, uno sigue avanzando y ya de alguna manera mal, bien, pero se mueve. sí, es una cosa muy
loca, impactante. ¿Qué te parece si entonces nos explicas un poco la diferencia entre miedo y fracaso? Miedo del fracaso. A ver, yo acá sí tengo que salirme porque es bien importante, digo, entender que cuando hablamos del fracaso, digo, me salgo de la psicología, yo me tengo que salir a algo un poco más lingüístico. O sea, el fracaso es una cosa que que abarca ampliamente. Muchas veces nosotros podemos sentirnos fracasados, podemos sentir que nuestros esfuerzos no son suficientes. Incluso, incluso podemos percibir que por qué le metí tanta fuerza a ese trabajo durante tantos años, a esta relación, a muchas cosas. Y yo creo que el ser humano no fracasa. Ya Ok. estoy hablando desde mis creencias. Yo no creo que el ser Ajá. humano fracase. Creo que el ser humano va teniendo batallas, algunas las gana, otras las pierde, otras las empata, pero, Mm. pero se logra levantar y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y hasta el día en que se vaya, va a seguir. Muchas veces incluso después, porque sus aprendizajes, sus lecciones le van a quedar a otros para seguir también. Ahora, Ujú, cuando nosotros tenemos miedo, es algo muy básico, es una cuestión muy básica de nosotros como seres humanos. Gran parte de nuestras decisiones han logrado evolucionar en la humanidad a través es del miedo, a ujú, través es de que el afrontar nuestros temores nos ha permitido lograr alcanzar nuestras metas. Cuando planteamos una meta, y hablo acá ya de una manera un poco más, si cabe, existencial, cuando nos planteamos una meta en la vida, no digo pues que lo que voy a almorzar hoy, pero sí tal vez ese país que quiero conocer, esa relación que quiero tener, van a haber obstáculos, van a haber desafíos. Algunas de esas cosas nos van a dar miedo. Algunos de esos pasos van a ser muy seguros y otros no. Entonces, hablando específicamente ya del miedo al fracaso, vamos a tener miedo de fracasar, por un lado, de que no lo logremos, pero hablando del miedo al éxito, podemos llegar a tener miedo a que cuando logremos alcanzar esas metas, esos triunfos, esos logros, pues, ¿qué va a ser de nuestra vida? ¿O cómo voy a sostenerlo? ¿Sí? De repente ok, una persona puede llegar a esa relación ideal, llámese relación de trabajo, relación de pareja, relación de familia, social, lo que sea, ujú, y tener mucho miedo de cómo lo sostengo, ahora, cómo lo logro, o sea, luché tanto toda mi vida por llegar a esto, X, lo que sea, ¿cómo lo voy a sostener? Y eso hace que, ya devolviéndonos un poquito en el tiempo, no lo alcance, sino que me quede más bien en, no, es que yo no sería capaz con eso. o sea, como una zona de confort. Sí, una zona de confort de la cual es duro moverse, Ok, muy duro. ok, ok, entiendo. Cuéntanos un poco de conceptos clave para poder entender un poco más todo esto del miedo al éxito. Ok, cuando nosotros hablamos, a ver, del miedo al éxito, hay una conexión muy grande con un universo que de verdad es muy parecido. En algún momento hablaremos de él. Y, y va sobre la procrastinación, va sobre el postergar, sobre el no movilizarnos, pero también va sobre cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿sí? La autoimagen se limita. A ver, no quiero sonar como muy básico, pero voy a concatenarlo acá. La autoimagen Ok, se autolimita.
¿sí? Nosotros podemos autolimitarnos. Algunos, esto pues no es un concepto científico, pero se ha llegado, y por ende no es un síndrome que, saben, que exista pues como tal, pero se ha hablado muchas veces como el síndrome del impostor, como un fenómeno. Pensemos más como en el fenómeno del impostor, con el cual nosotros, los seres humanos, pues nos vemos a nosotros mismos como limitados. Entonces, vamos a ponerlo en palabras gamer. Nos downgreamos, ¿va? Nos vemos como menos de lo que somos, ¿sí? Ok. Entonces, tú eres una excelente psicóloga, ¿sí? Ujú. Eres una excelente psicóloga que tiene toda la capacidad para atender diferentes casos, pero por azares de la vida, siempre, 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 siempre o casi siempre te han llegado como un prototipo de pacientes. ¿Qué sé Ujú. yo? Jóvenes que buscan qué va a pasar con sus carreras profesionales o qué pasa con sus relaciones. Personas Ok. jóvenes, ¿sí? Ujú. Es un ejemplo. De Sí, sí. repente te llega a tocar la puerta en tu consultorio un señor muy exitoso, un señor mayor que tiene, no sé, una empresa gigante que a lo mejor es muy reconocido, lo que sea, y tú te empiezas a cuestionar, no, pero yo no lo voy a poder atender porque ese señor es O sea, tan uno se exitoso. empieza a hacer chiquito. Sí, sí, correcto, pero tú sí podrías atenderlo. El tipo viene simplemente, pues, digamos, con una cuestión muy similar a las que ya vienes atendiendo. Un tema de pareja, un tema de su vida, de sus emociones. Él no te viene a pedir ni informes financieros para hacer crecer su empresa, pues porque para eso va a No, buscar pues otra no. persona. Yo, Pero señor, soy psicóloga. sí, pero, pero él viene por un tema emocional que tú ya has trabajado, pero frente a cómo es él, ya no, tú sientes que Sí, vas claro, porque uno lo a ve muy fracasar. grande y entonces en comparación uno se empieza a hacer chiquito, chiquito, chiquito y sentirse como Claro, nada, ¿no? O sea, por... correcto, correcto. Ok. Ahora, le voy a agregar otro factor. Tú Ujú. siempre habías querido lograr alcanzar, ya en términos de marketing profesional, habías querido lograr alcanzar personas con ese estatus porque, hombre, pues porque sabes que son personas que van a pagar bien sus citas, son personas que te pueden llevar a hacer conocer rápidamente a otros profesionales que se muevan, que te recomienden. Y antes de la sesión de él, unos días antes, tú dices, no, yo no estoy capaz, yo no estoy capacitada para atender a alguien como él. Y llamas a tu colega Pablo y le dices, Pablo, voy a Da- pedirle a este señor que pida cita contigo porque yo no atiendo esas cosas. Y yo me quedo como que no, si tú sí. Ujú. Y a pesar de que un externo al que le tienes confianza te está diciendo que sí podrías, que eso es lo mismo que tú atiendes siempre, tú dices, no, es como para que nos vayamos entendiendo. Ubíquenlo con Ok. cualquier carrera, pásenlo rápidamente a una relación de pareja, pásenlo rápidamente a la consecución de algo tan bonito, tan grande como un carro, una casa, un viaje. Piénsenlo como en esa lógica. Nos downgreamos, no nos sentimos capaces, aunque toda la vida nos hemos preparado para ser capaces. Entonces, nuestra autoimagen cambia, nos la limitamos, logramos llevarla como a un sitio diferente. Entonces eso tiene algo que ver como con las creencias centrales. Sí, 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 completamente. A ver, primero aterricemos el concepto de creencias centrales y es Por un favor. poco como todas esas cosas en las que nosotros basamos nuestra, nuestra existencia. A veces se traduce muy bien con los dichos en los que creemos, ¿sabes? Ok. De repente hay personas que son más orientadas hacia lo positivo, hacia ver las cosas como de una manera en que se pueden hacer bien, en que se van a lograr. Otras, en cambio, son más calmadas, más realistas. Otras, de plano, son muy negativas.
Hay personas que tienen dentro de su paquete de creencias, imaginémonos esto como las cosas en las que cree alguien, el Ujú. paquete de las creencias. Hay personas que dentro de su paquete de creencias pues tienen muchos agüeros, ¿sí? ¿Esa palabra se usará en México? Sí, 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 ¿Agüeros? Sí. un mal Ok, ok. agüero, más bien. Vale, vale. Entonces son muy, muy creyentes de determinadas cosas. No, es que yo no puedo salir después de las 7 porque si salgo después de las 7 el bus ya no pasa hasta quién sabe qué hora, ¿no? Y en realidad el bus pasa cada 5 minutos, pero esa persona puso dentro de sus creencias que eso era así, que eso pasaba de esa manera. Es que si no me manda un corazoncito al final de la despedida, es que está bravo conmigo, ¿sí? Son como creencias, son formas, y la persona simplemente no lo mandó, no se le editó, lo que sea. Pero asimismo, como tenemos unas creencias muy particulares en nuestra vida, que nos orientan a hacer de una determinada forma o de otra, nosotros también tenemos unas creencias sobre nosotros mismos, ¿sí? Eh, a ver, yo tengo una creencia sobre mí, es que a mí me cuestan mucho las matemáticas, Ok. ¿vale? Pero seguramente si yo le hago zoom a eso, hay cosas de las matemáticas que me son muy fáciles, hay cosas de las matemáticas que me son muy difíciles, ¿sí? Pero yo ya Ujú. tengo la creencia y eso me hace tener una predisposición a comprender las matemáticas de una forma difícil, de que eso es complicado, de que eso en mi mundo, en mi forma de verlo, es muy complicado. De repente yo tengo una creencia y es que quiero darles una del otro lado, de que, no sé, de que ser un gamer es algo muy sencillo. Esa a lo mejor es una creencia para mí. Ujú. Y en realidad no es, pragmáticamente hablando, no es algo tan sencillo, ¿verdad? Porque toma tiempo, requiere dinero, bueno, Depende no, del juego igual. depende del juego, qué sé yo, pero yo tengo esa creencia, entonces yo me aviento a los juegos y ya luego me choco con que hay unos muy, muy fáciles para mí, hay unos muy difíciles, pero yo ya parto como con la premisa de que yo sí puedo, entonces eso me hace actuar, obrar de una manera distinta. Asimismo, y perdón que me alargara un poco, pero para que vean que este podcast también nos sirve para ir aprendiendo algunos conceptos sobre psicología y sobre quiénes somos. Bueno, asimismo, nosotros tenemos unas creencias centrales alrededor del merecimiento y de la suficiencia. O sea, yo sí soy suficiente o no soy suficiente. Yo sí soy capaz o no soy capaz. Entonces, recogiendo el ejemplo que usamos ahorita, eh, tú dentro de tus creencias empiezas a generar también una elaboración dentro de esas creencias centrales de, es que yo no sería suficiente para lo que este señor tan exitoso necesita, yo no sería suficiente para eso, porque él sabe mucho. Yo no me merezco que me empiecen a llegar pacientes de esos que siempre he buscado. No, no, tal vez más adelante, pero no, todavía no. Yo no soy capaz. Yo definitivamente no, yo no sería capaz de atender a alguien como él, porque no, por cualquier cosa. Nosotros dentro de nuestras creencias vamos también movilizando el quiénes somos, el qué somos capaces de hacer. Y esto es fundamental dentro de la comprensión del miedo al éxito, porque si nuestras creencias no están orientadas a que sí puedo alcanzar las cosas, entonces eso nos puede hacer retroceder un montón o no a la hora de alcanzar nuestras metas. Entonces hay una resistencia al cambio. Sí, sí, o sea, yo diría que esto explica un poco también lo que es ese miedo al éxito, es también esa resistencia al cambio por los factores que sea, porque ahorita pues vamos a ver que hay desde luego como varias causas, como varias cuestiones que nos impiden ese cambio en nuestra vida, que aunque lo hayamos estado buscando, o hayamos preparado durante mucho tiempo, o incluso lo deseamos pues como al modo de, no sé, una relación romántica o social o lo que sea, sí, nos da como una resistencia de no, 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 yo sí quería no, pero no, ya no, ya no. Ok. Debe haber algunos costos emocionales, ¿no? En todo esto. A ver, háblanos un poquito de eso, por favor.
A ver, los costos como emocionales al éxito. Bueno, primero hay un montón de costos prácticos, o sea, enormes, pues, entonces no voy a tener ese sueldo por el que he luchado, por el que quiero. No, no, mejor que le den la oportunidad a otro. No, no, yo no, todavía no soy capaz. O la relación, o los hijos, o la casa, lo que ustedes quieran. Pero hay unos costos emocionales, porque conforme yo voy golpeándome con ese miedo y no lo alcanzo, y no lo alcanzo, y no lo alcanzo, como que voy convirtiendo en una realidad que yo no puedo, que yo no soy suficiente, que yo no soy capaz. Terminamos generando pues como unas expectativas que nunca aterrizan, que no conectan con lo que estamos buscando. No nos damos respuestas racionales de por qué no lo estamos logrando, sino que empezamos esto ya se sale pues de los conceptos de psicología tradicionales, pero es que nosotros los seres humanos somos buenísimos para darnos látigo, duro, muy duro y maltratarnos muy feo y decirnos cosas horribles. Entonces, eso empieza a pasar acá. Eh, Nos da miedo esa mayor responsabilidad, esa mayor exposición, esas situaciones nos empiezan como a aterrar y obviamente esos costos emocionales pues también nos pegan muy fuerte. Ok. Me habías dicho que traías unos ejemplos, ¿no? ¿Qué te parece si pasamos a ellos como para que la gente Sí, igual pueda aterrizar un poco? sí, yo estuve preparando acá, voy a leerles porque estuve recogiendo, cambié todos los nombres, cambié muchas cosas dentro de las situaciones, pero recogiendo de mis propias experiencias en consulta, por un lado, y de mucha literatura, por el otro, les traje varios ejemplos de casos de miedo al éxito. ¿Listo? Entonces, Perfecto. vámonos primero con el caso de Laura, la profesional que se queda casi. Laura tenía la oportunidad de ascender en su trabajo, llevaba años preparándose, lo quería, lo buscaba, pero cuando llegó el momento de presentar ese proyecto final, el que iba a definir su ascenso, empezó a procrastinar. ¿Se Ok, identifican? Seguramente les ha pasado, nos ha pasado, conocemos a alguien que le ha seguro. pasado. Lo entregó tarde, incompleto, sabiendo que podía haberlo hecho mejor. Y entonces cuando lo llegamos a hablar en terapia, plantea que es que si me ascienden ya no voy a poder como esconderme, tendré que estar todo el tiempo ahí presente, tendré que demostrar que sí soy buena y si descubren que no. Aquí el Ok, miedo del que estamos hablando no era el miedo propiamente a ese nuevo rol, sino al nivel de exposición y de responsabilidad que en este caso Laura iba a tener. ok. Vamos ahora con el caso de Diego, un emprendedor que se sabotea cuando va bien. Diego tenía un pequeño negocio que pronto empezó a crecer, 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 una cosa increíble. Clientes Fabuloso. nuevos, más demanda, buenas reseñas, lo que todos queremos, ¿no? Increíble, sí, claro. Sí, qué bueno. Justo cuando Ajá. tenía más flujo de trabajo, dejó de contestar mensajes, postergó entregas y empezó a cancelar proyectos. Entonces, entramos a profundizar qué es lo que está pasando. Y una frase que él dice, si me va bien, ya no tengo excusa para no ser la mejor versión de mí. Y eso me da miedo. ¿Ah? Súper Caramba. contradictorio, podríamos pensar. ¿Qué está pasando acá? Entonces, ¿cómo lo traducimos dentro del análisis? Su identidad estaba construida desde el esfuerzo, no desde el logro. Ok. O sea, él vivía por ese Para esforzarse. mantener, para esforzarse, no por lograr las cosas. Ok. Y ahí se choca. Recogiendo pues como incluso cuestiones de episodios anteriores, esto es una cosa que le pasa mucho a los cuidadores. O sea, sí, cuidan, cuidan, cuidan. Y cuando ya esa persona que están cuidando no está, ¿ahora qué hago con mi vida? ¿Ahora qué Mm, hago? ¿Sí? Un sí. poco como haciendo un símil acá, pues un poquito a la brava. Vamos entonces ahora al caso de Mariana, una estudiante que Listo. baja su propio rendimiento. Y miren, miren, este caso es bien particular. Ok. Ella siempre sacaba buenas notas, siempre, pero nunca las mejores. Cada vez que podía como destacar como que esas materias en las que ella le podía ir súper bien mm, y mejor que a su hermana, algo pasaba. Entregaba mal el examen, se olvidaba de las tareas o fingía no entender un tema. Ok. Después de mucho proceso terapéutico, ella finalmente saca el
es que si saco mejores calificaciones que mi hermana en mi casa, eso va a ser un problema. Porque un Lo que, problema. lo que parecía falta de estudio era lealtad familiar invisible. O sea, ella no quería que su hermana fuera menos que ella porque, o sea, ya tenía unas lealtades ahí construidas alrededor muy, muy, muy arraigadas, además de una mala manera. Esto pasa mucho, mucho con parejas, por ejemplo, con parejas que pueden tener las mismas profesiones y que uno de los dos viene como destacando mucho en algo y de repente la otra persona también podría, pero no, 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 yo cómo voy a destacar si yo no, cómo lo voy a hacer quedar mal, no, no, no lo estás haciendo quedar mal, no estás haciendo quedar mal a tu papá, a tu hermana, a tus hijos, estás construyendo tu camino y es válido. Porque aparte no es una competencia, ¿no? Total, O sea, uno está ahí como para apoyarse, familia, amigos, pareja, no para competir con ellos. sí. El caso de Ana, la mujer que evita ser vista. Ana quería abrir un Instagram profesional de arte. Dibujaba hermoso, tenía todo listo. Fotos, texto, logo, pero nunca publicaba. O sea, estaba ahí todo, todo listo. Expresaba mucha ilusión, pero cada vez que estaba a punto de subir algo pensaba, ¿y si no les gusta? ¿Y si me juzgan? ¿Y si me empiezan a pedir más y no puedo? Prefería quedarse en lo seguro, ser la amiga que dibuja bonito, sin mostrarse realmente. Es, Ok. es, es una cosa muy fuerte. Nosotros pasamos por ahí. También tuvimos nuestro pequeño momento cuando estábamos pensando en, ¿y si sacamos esto? Ay, ¿y si le va bien? No. ¿Y si no le va bien? ¿Y si nos empiezan a llegar muchas críticas? No. A todos nos puede pasar. ¿Qué pasa? Que unas personas se quedan en esos cuestionamientos y los utilizan para avanzar, no, no, ya, 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 atrás y avanzamos. Y otras Claro. personas, por sus propias herramientas, por sus propias situaciones, no logran salir de ese círculo y ahí se quedan en esa zona de confort. Ok. Vamos al caso de Samuel, el que Ujú. no termina sus proyectos. Samuel tenía 5 proyectos creativos iniciados, pero ninguno lo terminaba. Cuando uno empezaba a recibir reconocimiento, lo abandonaba. Él nos decía, cuando no lo termino, sigue siendo una posibilidad. Si lo termino y no es perfecto, eso sí me da miedo. Perfeccionismo disfrazado de prudencia nos puede llegar también a Ok, ocurrir. claro. Vamos al caso de Valeria, la que teme ganar más que su pareja, a propósito del que les planteaba ahora. Valeria Ujú. recibió una oferta laboral increíble, buen sueldo, estabilidad, reconocimiento, pero se sintió incómoda con la idea de ganar más que su pareja. ¿Qué nos dijo? No quiero que él sienta que yo lo estoy dejando atrás. Aquí el miedo al éxito se mezclaba con dinámicas de género y roles aprendidos, o sea, esos patrones de creencias que nosotros tenemos. Es muy, muy complicado cuando vemos tantos elementos en lo social, en nuestros patrones de creencias centrales, en nuestra forma de movilizarnos por el mundo, que desde luego eso nos termina como generando unos choques para poder alcanzar nuestras metas y nos da miedo al éxito. Y vamos con el último Ujú. ejemplo. ¿Listo? Vamos, vamos, vamos. El caso de, acá ni le puse nombre, el caso de todo va bien y justo ahí me enfermo. Personas que antes de una presentación, un examen, un viaje importante o una firma de contrato clave se enferman, pierden la voz, les da migraña o algo, lo que sea, se atraviesa. Muchas veces es somatización del miedo. El cuerpo se expresa. De verdad que el cuerpo se puede enfermar. Nosotros podemos enfermarnos. El cuerpo dice Ujú. que lo que la boca no se atreve a decir. Nos ha Claro. pasado probablemente en algún momento de nuestra vida. Y les doy un ejemplo muy, 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 muy cotidiano. Estamos muy emocionados con algo, muy emocionados, muy, muy expectantes y la barriguita no nos quiere ayudar. Esa emoción como que Triste. se convierte en, no, 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 soy tan nervioso por eso que ya va a pasar, que estoy maluco, o no quiero comer, o no me siento, me empezó a dar dolor de cabeza de esa expectativa que estoy teniendo. El cuerpo somatiza. Claro. Muy interesantes todos estos ejemplos que traes, la verdad. Espero que a la gente le ayude a entender un poco más, porque son diferentes casos. Eso es como lo, lo genial de todos estos ejemplos que nos traes.
Entonces, a lo mejor les sirve como para ayudarles a empezar a identificar a ver si ellos tienen como alguno por ahí escondido, aunque sea, ¿no? Porque muchas veces igual uno no se da cuenta, ¿no? Solo pasa Total, inadvertido. total. Y seguramente, reitero, seguramente nos ha pasado antes. Miren, una cosa importante del tema del miedo al éxito es que es natural. O sea, no está mal tener miedo al éxito, está mal no entenderlo para poderlo abordar. Eso es lo que está mal. Cuando nosotros sentimos ese miedo al éxito, pues logramos avanzar, logramos, logramos bloquearnos o logramos seguir con nuestra vida como va. Va a pasar, es que nos va a pasar. Somos seres humanos, podemos temer, podemos tener miedo. Claro. Lo Y, que necesitamos hacer es enfrentarlo. ok. Y hablando de esto que te decía de que de que muchas veces uno no se da cuenta, háblanos un poco de las señales que casi nadie reconoce del autosabotaje. Ujú. Sí, sí, justo es bien importante reconocer estas señales dentro de nuestros universos particulares y de las situaciones. Yo creo que los ejemplos nos orientan un poco para ver los casos, pero ahora yo no estoy seguro si esto me puede estar pasando a mí. Vamos a ver algunas señales. Ujú. Procrastinación crónica, o sea, como que empezamos a aplazar, a no hacer, a dejar para luego, cuando justo está por lograrse algo importante. Como que veníamos poniéndole la 100 a toda, mejor dicho, pero ya viene eso importante y no. Bajar tu propio nivel para no destacar. Como que no, dénselo a él, no, es que yo, no, pues no, ella se ha preparado más, él seguramente es más capaz. No, pásenle esa cita a otra persona. Yo no puedo, no, mejor no. Ok. Evitar oportunidades que si quieres, o sea, lograr esas cosas que sí estás buscando y que llevas un tiempo, pero no, es que salió ese concurso de poesía, yo, no, qué boba, no, el otro año sí mando mis poemas y todos los amigos son, parce, pero usted escribe hermoso, por favor. No, es que todavía no es el momento. Minimizar los logros. Uy, este duele mucho cuando llega a consulta porque es muy común y además porque son personas que uno dice, wow, ¿cómo han podido alcanzar, cómo han podido hacer esas cosas tan brutales? Y ellos, no, pero pues es que definitivamente, pues no, eso era lo que a mí me pidieron hacer en la empresa, yo pues simplemente lo hice, no, pero eso no es un logro, no, pues ¿cómo? O sea, cuadraste la contabilidad de toda la organización tú sola. Sí, pero no, pues, o sea, 5 años de descuadre y tú la cuadraste. Sí, no, pero no, pues eso lo tienes que Tenía que poner en tu hoja de hacerlo. vida. Eso lo tienes que poner en tu hoja de Sí. vida. Eso es un logro increíble, pero no se dan cuenta. Y es legítimo, no es modestia. Es que no se dan cuenta. Eso nos puede pasar con muchos de nuestros grandes logros, nuestras batallas. Quedarte en relaciones, trabajos o entornos que te mantienen ahí como pequeñito. También. No, es que yo algún día, mejor dicho, voy a empezar a dar mis conferencias de psicología, voy a hacer las cosas así como súper guau, voy a escribir ese libro que toda la vida. No, pero no, yo aquí mejor me quedo en esta empresa porque aquí llega el sueldo segurito y es más oportuno, es mejor así. Eso, lanzarse a ser emprendedor es muy duro. Luego, no, pero es que yo cómo me voy a salir de esta relación, amiga, yo no puedo salirme de esta relación porque ¿quién me va a amar a mí? ¿Mm? ¿Quién me va a amar a mí? Pues él no es perfecto, pero a mí nadie me va a amar como él, nadie. No, yo prefiero estar acá si él no logre ver todo lo que yo soy capaz. Es mejor acá. Entornos, familia, muchas veces, acá también aplica muchas cuestiones de familia. Vamos ahora con pensamientos típicos. Y si luego no soy capaz, no, es que yo mando esa hoja de vida, pero y si luego me piden aprender muchas cosas que yo no voy a ser capaz de aprender, entonces, ¿qué hago? O mejor no digo nada para que no vayan a esperar como demasiado, no. Yo sé que yo podría acabar ese trabajo antes, pero yo no voy a decir nada
porque después ya siempre me los van a pedir antes o no, 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 es que no me van a ser capaz de, no, no va a funcionar. Empiezan muchos pero. Son pensamientos típicos de cuando nos está pasando eso. Entonces, con todo esto que nos mencionas, podemos inferir que muchos autosabotajes se disfrazan de responsabilidad, realismo o modestia, como decías ahorita. Sí, Es muy loco e impactante, ¿no? Es una claro, claro. cosa muy compleja. Sé que el miedo al éxito tiene como unas raíces muy profundas. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Sí, no, pero mira, sobre el punto anterior, nosotros podemos disfrazar las cosas porque, reitero, no suena lógico que uno le tenga miedo a alcanzar, a lograr. Entonces, se disfraza mucho, justo lo que tú decías, responsabilidad, realismo, modestia, facilidad, o sea, son muchas cosas. Ahora, sobre las raíces, hay un montón de cosas alrededor. Vamos a pasar un poquito rápido por acá porque pertenecen pues como a los casos muy particulares de cada quien, pero algunos lugares comunes cuando hablamos de estas raíces están esas heridas tempranas, porque en la infancia entonces nos criticaban horrible, nos reforzaban pues como mucho a no hacer como demasiado ruido, no, es que no vaya a destacar, no, 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 sí, porque entonces el destacar podía significar perfectamente como problemas, como que todo el mundo iba a tener el reflector sobre ti. Esas lealtades familiares de las que hablábamos también ahorita en los ejemplos, quién seré si supero a la familia pues, que me trajo acá, miedo a dejar atrás lo conocido, a romper como esas dinámicas familiares propiamente. También nosotros podemos partir con raíces de experiencias previas de éxito doloroso, pues como esos logros que generan envidia, rechazo, conflicto, éxitos que se sintieron solitarios. Esa identidad construida también desde el déficit nos pega muy duro ser el que o la que lucha, el que siempre batalla, el que siempre lo logra. O sea, y no saber quién voy a ser si me llega a ir bien. Esa situación como de, no, es que es muy complicado, es que la vida, no, porque siempre hay que darle como muy fuerte. Esas cosas también nos terminan afectando. Muy complejo, la verdad. Hace rato mencionábamos, bueno, mencionabas tú muy por encimita como el costo emocional, pero ahora quiero que lo enfoquemos como el costo emocional del éxito, o sea, de Ujú, tener éxito. claro. A ver, un montón de cosas, pero el éxito implica cambios en nuestra vida y todo cambio es un duelo. Eso tú nos lo has enseñado bien en otros programas. Dejar atrás versiones anteriores de nosotros es parte de esos cambios. Y por supuesto que crecer, fortalecernos, ganar más, estar en una mejor relación, lo que sea, todo eso es dejar atrás una versión. Y eso también a veces nos puede doler, porque hay cosas de esas versiones Claro, anteriores que amamos, ¿no? claro, Somos claro. nosotros. Permitir que otras personas se incomoden con el avance también. O sea, sí, sí pasa, estamos en un mundo que sí tiene de Pasa eso. mucho. No, y aparte luego pasa incluso en la misma familia o las personas que se dicen tus amigos. Es como deberías estar feliz por mí, no Sí, 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 incomodarte. sí, sí, total, total, total. O sea, de verdad. Ujú. Em, Tolerar la exposición, sí, sí. Salir hacia adelante implica aceptar que va a haber una exposición, que va a poder existir crítica, que va a haber una mirada del otro. Pero les digo una cosa sobre este punto, es que siempre está pasando, solo que pasará en una siguiente esfera y nos acercará al cumplimiento de nuestros sueños. O sea, tenemos que aceptar eso porque aceptar que crecer también significa hay que perder ciertas cosas, o sea, no podemos ser todo al mismo tiempo. Nos toca ir dejando atrás partes de nosotros, aceptar los nuevos costos, pero disfrutar los logros. Y ahí es donde empezamos a ver que ese costo emocional del éxito lo merece y vale la pena. Claro. O sea, es que se pierden incluso personas, familia, o amigos.
Sí, 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 nos toca, nos toca, nos Sí. toca. Relaciones, Muchas cosas se pueden perder, ¿no? O sea, igual uno se puede enfocar en, ok, estoy creciendo y estas personas se fueron, entonces realmente no eran personas que yo necesitaba en mi vida porque en vez de aportarme, me estaban restando. O sea, sí va a total. haber un duelo por perder a esas personas, pero piénsenlo así, fue por un beneficio propio, porque ya no van a estar esas personas que te anclan a Ujú. algo que no te está dejando crecer. Es muy duro, sí va a haber el duelo y todo, pero hay que tratar como de enfocarlo por ese lado positivo. Así es. Cuéntanos un poco cómo se puede dejar uno de autosabotear. Súper. Vamos bien al grano, pero ojo, esta no es una receta mágica. Cada persona, dependiendo de lo que esté sintiendo y la raíz propiamente de su miedo al éxito, pues tendrá que utilizar unos mecanismos y otros. Pero, cosas que en general nos ayudan un poquito como a ir soltando. Microcompromisos. O sea, lograr pequeños logros en tu cerebro para que no perciba que eso que está alcanzando son amenazas. Vamos Ujú. con micro compromisos. Ok, hoy voy a lanzarme a publicar eso en redes. Ya, no pienses en tener que contestar todos los comentarios, en todo, no, pero hoy te lanzas con un pedacito de eso. Reescribamos la narrativa interna también, identificar frases saboteadoras. Entonces nos vamos a dejar de llamar feo, nos vamos a dejar de llamar tonto, nos vamos a dejar de llamar el que no es capaz. No, vamos a empezar a revisar cuáles son nuestras autoinstrucciones, como nos nominamos, para empezar a cambiar por cosas más realistas, a lo mejor un poquito más optimistas, ¿vale? Claro. Una exposición progresiva al éxito. Déjate ver poco a poco. O sea, de verdad, ve soltando. Alza la mano en ese salón de clases. Propone esa solución que hace rato querías. Listo. Poco a poco, llévasela solo a tu jefe. Tal vez no lo quieres decir en toda la junta todavía, pero aventúrate a ir movilizándote. Creo que es muy importante eso que dices de poco a poco, ¿no? Porque muchas veces las personas se avientan como ¡uf! Así de golpe y eso o puede salir muy bien o puede salir muy mal. Sí, Entonces, es importante como ir dando los pequeños pasos si está tan arraigado ese miedo. total. Ahora, uno muy clave, trabajar esa sensación de merecimiento. Esto, por supuesto, ya requiere de unos ejercicios pues, terapéuticos y cognitivos, pero unas cosas muy sencillas. O sea, movilicémonos con empezar a escribirlo, movilicémonos con empezar a experimentar un poco cómo nos vamos a sentir cuando eso esté en nuestras manos, en nuestro control poco a poco, y reconciliémonos con la idea de ser vistos, o sea, no pasa, digamos, un poco nada frente a eso. Es desafiante, sí, pero vamos a aprender a sostener ese reconocimiento sin huir. Yo creo que estos son un poco como los temas que nos abarcan aquí y pues para los que me estuve como preparando bastantes días, pero estuvo muy, muy, muy interesante, yo creo que este tema. Sí, no, y con eso que dices de reconciliarse con la idea de ser visto ya para cerrar el programa y recapitular un poco, yo sé que muchas veces esa idea de ser visto genera mucho miedo por la crítica precisamente, pero hay que tener en cuenta algo, muchas personas, la mayoría te van a criticar a tus espaldas, o sea, tú ni te vas a dar cuenta, ni por enterado. Y las personas que a lo mejor te digan, oye, no, es que sabes que esto falla. O sea, las personas que te confronten en la cara generalmente lo van a hacer con amor porque es para ayudarte, no para perjudicarte. Entonces es eso, igual como los decíamos hace rato, muchas personas se van a ir conforme vas avanzando si no estaban destinadas a estar ahí porque te anclaban. Entonces las que se queden van a estar para apoyarte con amor, darte ánimos y motivarte. Y Entonces la hay que gente que perder. vale la pena, esa es la gente que vale la Claro, pena en este momento de tu vida. No son cosas totalitarias, que igual y te pudieron ayudar mucho en otros momentos de tu vida. Esas personas que ya no van a estar, sí,
pero en este momento de tu vida tú necesitas esa gente que te va a ser leal. Correcto. Y bueno, ya, yo sé que es un proceso muy duro y a veces uno está metido en todo esto y no ve salida, pero en serio, anímense a dar esos pequeños pasos. Si detectaron que están pasando por esto, anímense a dar esos pequeños pasos. Yo sé que lo van a lograr. Todos podemos Así es, lograrlo. así es. Y, ay, oye, ¿tú has escuchado del duelo por relaciones que nunca fueron? Yo vivo en un duelo constante por mi relación que no fue con, ¿Cómo? con Liv Morgan, con Dove Cameron, con muchas Híjole, mujeres, sí, o sea, me duele. muy, muy No, pero fuerte. hablando en serio, claro que sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, es que ya quiero hablar de eso. No, pero nos va a tocar esperar. Es el tema para el siguiente El capítulo. siguiente, va el siguiente, lo hablamos bien. Perfecto. Bueno, una vez más los invitamos a compartir el episodio con, si ustedes conocen a alguien que pueda estar pasando por estos temas o ustedes, dejen igual un comentario, suscríbanse, denle like, píquenle a la campanita. Todo eso nos va a ayudar a crecer y a difundir estos temas que realmente es importante que la gente vaya entendiendo y que se suelten a hablar de ellos. Entonces, por favor, apóyennos con eso. Los dejo ahí. Y recuerden que en la descripción de este episodio encuentran también los links para llegar a nuestros Instagram, donde les pedimos que nos sigan para que esta conversación no se detenga. Los dejo con una frase. A veces no es que te falte capacidad, es que te sobra miedo a brillar. Esto fue Shanik y Pablo Conversan. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Esperamos que te haya dejado algo para reflexionar y sentirte acompañado en el camino. Recuerda que tu salud mental importa y que hablar de lo que duele sana. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Recuerda, no estás solo, no estás rota, no estás mal por sentir. Si este episodio te tocó el alma o te hizo pensar diferente, compártelo. Nunca sabes a quién puedes estar acompañando en silencio. Esto fue Shanik y Pablo Conversan. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de lo que casi nadie habla.